Y eso es lo que el presidente ha perdido. Ahorita la justicia todo está debilitada. Sí y no. Sí, pero como no tienen al ministro, no sé si tendrán a la del MP, tienen un poquito de espera. Porque este tipo no está derrotado, es indispensable. Sí, pero tampoco está seguro él de que estén funcionando las cosas. ¿Con qué le pudiéramos encontrar así para hacerlo leña en las redes? Porque si usted se dio cuenta a Edgar Gutiérrez le hicieron pedazos en las redes y se calmó. Porque este Iván Velázquez tiene un montón de novias también, dice, ¿no? Él se como tanta bola, pero si no sale hay que inventárselas, el güey se queda las estresada. Yo, pues, si viera que no me pueden decir cómo cuesta el gato, ya no apareció usted, no sé si quitarlo. Mire, Marco Albeño, otro cero que malo. Puta, solo me fue a tirar una carta como que fuera... Sí, ese cerote que dijo que me iba a llevar ahí, que íbamos a arreglar y todo, yo no voy a... No tengo nada que saber, si voy a tirar a todos a la mierda, pero yo no. Por Álvaro, ¿no? Pero mire, pues, en el transurbano es donde yo tengo mi gran problema. ¿Qué me va a pasar con el juez? Porque como ahora ya estamos peleando, va usted. Pero de ahí voy a salir, porque no tienen pruebas. Primero, no tengo fraude. Segundo, voy a hacer unas de mis maniobras y seguro que ahí, si ahorita prefiero irme a debate para quitarme el y encima de todo, ¿saben quiénes? Me están, porque si yo me tiro contra Telma Aldana ahorita y contra Juan Francisco todavía no es el momento, o voy a creer que contra Telma ya, entre sus manos, sí. Algo bueno, no de bueno, pero sí puedo reabrir en el caso transurbano demandando a la Contraloría, pero el licenciado Galindo le da miedo porque dice que la Contraloría me puede joder a mí. Pero, puta, si yo demando a la... Mire, pues, la Contraloría hace una demanda y yo no aparezco en la demanda. Ya me avisaron ellos. Entonces, abriendo yo en el archivo eso, de que y el caso de Transurbano ya fue juzgado, yo puedo citar a los magistrados que firmaron en la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados que firmaron en la CC, que ellos declaran que fue juzgado. Ahora, tampoco, mire usted, en el lavado de dinero, solo yo estoy siendo procesado. ¿Qué diferencia hay entre mi persona, Javier Arzú y Logitech? Pero si me ha recibido 3 veces no me da nada, Octavito. Ahora me ofreció darme 400,000 quetzales en la visita. Pero para él no, pero 400,000 para empezar. Ah, bueno. Pero como ahorita todo es bienvenido, hombre. Eso sí. Todo. ¿Ya? Sí. Gabriel Guerra ya ofreció también hoy. ¿Así? Sí, él va a dar 40. A de ver. Sí, el martes tenemos almuerzo con él. Pero está bien amarrado con el copión, ¿va usted? Él mismo lo dijo, que está amarrado ahí, que no quería, que quería irse. Yo le dije, me des los 40, no me importa. No le decimos nada al otro. Pero 40 mensuales. No, 40 millones. ¿Tanto va a dar? ¿Sí? ¿En serio? Por Dios. ¿Tanta plata tiene, pues? Ah, sí, Sandrita. Investigó la existencia de un grupo organizado con el ánimo de obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicha agrupación estaba conformada por Alejandro Enrique Toledo Paz, Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Han sido 15 años de investigación siguiendo los pasos de Gustavo Alejos, el poder tras el trono, el gran negociador del Estado, uno de los principales gestores del negocio de los medicamentos en Guatemala, vinculado a J.I. Cohen, una de las farmacéuticas que por décadas ha sido las mayores beneficiadas del Estado de Guatemala, sindicado de sobrevaloración en medicamentos y de pertenecer a una red. Hoy, Gustavo Alejos ha caído y presentamos su historia, la historia de este hombre que tuvo el poder en Guatemala, que manejó presidentes, manejó políticos y congresistas. Aquí atrás mío está una de sus tantas empresas que distribuían al Estado medicamentos. Conocerá los embargos de sus bienes y de sus cuentas, su dramática caída, pero también los millones que saqueó al Estado. Sus indicaciones aquí en Informe Especial con Silvia Jereda en este especial que hoy le presentamos.
desde hace 15 años se le ha seguido la pista a este individuo, quien habitualmente ha habitado bajo la sombra. Él entretejió detrás del trono una red de presión hacia congresistas, hacia contratistas y también hacia el mismo Estado, que lo benefició a él y a empresas allegadas con su persona para que recibieran millonarios contratos que dejaron muchísimo dinero en sus bolsillos. Gustavo Alejos se proclamaba un multimillonario. Inclusive la revista Contrapoder dio a conocer que su fortuna estaba valorada en más de 180 millones de quetzales. Se paseaba en su helicóptero todos los días para llegar a su oficina. Tenía un jet valorado en más de 5 millones de dólares que hoy ha desaparecido, yates en la costa atlántico, negocios de hidroeléctricas, restaurantes como Wendy's y así como droguerías y otra sede donde expendía medicamentos sobrevalorados al Estado. Casas, mansiones, algunos chalets de descansos en Guatemala y en Miami forman parte de la fortuna de Gustavo Alejos. Así es la historia. A veces se termina como se empieza. Y esa es parte importante de la historia de los pueblos y de la historia de los hombres y de las mujeres. Cuando Alfonso Portillo llega a la presidencia de Guatemala y uno de los capítulos más corruptos de la historia se comienzan a escribir. Es justo en este periodo cuando surgen las grandes fortunas y los millonarios contratos entre el Estado y Gustavo Alejos. Rayaba el año 2000 cuando Alfonso Portillo junto al FRG presidían el gobierno de Guatemala y fue entonces cuando Gustavo Alejos, que era un alto funcionario de la farmacéutica J.I. Covens, se convirtió en el gran hacedor de los negocios, implementando a través del sistema de salud el doble asterisco que favorecía a la mayoría de medicamentos que esta empresa distribuía. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República, para el cual ha sido directa y popularmente electo? Juro. Durante el gobierno del FRG, con Carlos Wohlers a la cabeza de la junta directiva del ICS, se estableció un sistema de compras de medicinas por contrato abierto, que causó pérdidas al Estado por más de 368 millones, debido a que los precios se elevaron hasta en un 500% y más de 50 medicamentos fueron sobrevalorados por compañías transnacionales que operaban en Guatemala y con las cuales Alejos tenía relación. Todo esto quedó documentado en los diarios de la época. El doble asterisco fue un mecanismo que se utilizó supuestamente para abaratar los costos del Estado en la compra de medicamentos. No obstante, favorecieron específicamente a una farmacéutica, J.I. Cohen, donde Gustavo Alejos era uno de sus altos ejecutivos. Se calcula que la sobrevaloración llegó a más del 500% y encarecieron la compra de estos productos vitales para la salud. Carlos Wohlers, que estuvo en prisión junto al exministro de Salud Mario Bolaños, fueron unos de los grandes gestores de esta sobrevaloración que llevó al colapso al sistema de Guatemala. El doble asterisco
en medicamentos fueron incluidos en el contrato abierto y definía una serie de requisitos técnicos que debían de cumplir cada uno de los productos para poder ser comprados, aunque la mayoría de estos requisitos eran innecesarios según las normas locales e internacionales. Aunque el espíritu del contrato abierto era el de obtener medicamentos a precios bajos por el volumen de adquisición y evitar el desabastecimiento en hospitales, lo único que se logró fue compras más caras y que la salud de los guatemaltecos se encareciera y cada vez corriera más riesgo. La llegada de Óscar Berché al poder, se descubren las sendas anomalías en el contrato abierto y el doble asterisco y la corrupción en la que había incurrido Gustavo Alejos al sobrevalorar medicamentos. Es así como el ICS decide ya no hacer compras por esta modalidad y se va ahora a las compras directas, donde nuevamente Alejos, con su gestión política, lograría incursionar y nuevamente seguir siendo el gran mecena en la sobrevaloración y la venta de millonarios contratos para medicamentos del Estado. Desde entonces, esta modalidad de compra directa se implementó en el Estado. Según los reportes de Guatecompras del 2005 al 2008, existen más de 3.500 millones de quetzales que fueron adjudicados a la farmacéutica J.I. Cohen. El gran gestor de estos negocios, por supuesto, fue Gustavo Alejos. A lo largo de décadas, J.I. Cohen consiguió colocarse como uno de los mayores proveedores de medicamentos para el Estado. La gran pregunta es, ¿quién estaba atrás? Por supuesto, Gustavo Alejos. ¿Y cómo lo consigue? Pues simple y sencillamente porque era un gran gestor y negociador político. Su máximo auge y poder lo adquiere durante el gobierno de Álvaro Colón, donde funge como secretario privado del presidente. Desde ahí se les indica de ser financista de su campaña política y negociar además en el Congreso de la República utilizando las influencias de su hermano Roberto. Son muchas las indicaciones en contra de este hombre que manejó el poder en Guatemala. Y hoy día la CICIG ha iniciado una investigación junto al MP que data del año 2008 para mostrar evidencias contundentes y bancarias de cómo este individuo financió políticos, presidentes, alcaldes y diputados, no solo de la UNE, sino también del Partido Patriota, y se le vincula además con Manuel Valdizón del Líder. Desde el despacho de la Secretaría Privada del Presidente, Alejos no necesitó de doble asteriscos para garantizar la compra de medicamentos a sus empresas. Su influencia se movió por todo el Estado y se extendió hasta el Congreso, donde se convirtió en el poder tras el trono. A todos aquellos que están recibiendo el verdadero beneficio de este gobierno, su presidente Colón les dice que esos programas seguirán firmes. En el año 2008, cuando Alejos era secretario de la presidencia, consiguió
que contratos que estaban a punto de vencerse fueran renovados misteriosamente. Y aquí, nuevamente, fueron millones las ganancias. Y ahora nos trasladamos a otra de las sedes donde Gustavo Alejos vendía medicamentos. Atrás mío se encuentra Salvia Pharma. Desde aquí se expendieron millonarios contratos para el estado de Guatemala. Uno de los más cuestionados fue otra adjudicación que se dio en la época de Álvaro Colom del oxilipatino inyectable. Este es un medicamento que sirve para tratar enfermos con cáncer en los intestinos. La sobrevaloración fue de más del 3000%. Un producto que los genéricos vendían en 673 quetzales fue dado en un contrato a más de 5700 quetzales por medicamento. Calcule usted el millonario contrato y las millonarias ganancias que dejaron a los enfermos de cáncer básicamente sin nada. Elaboramos cápsulas, tabletas, polvos y líquidos. También elaboramos obleas efervescentes y gomas de mascar. Empacamos estos productos en botes, empaques blister y paquetes con dosis individuales. Otro ejemplo es Filgastrin inyectable para quimioterapias. Este fue ofertado a 400 quetzales la unidad. Sin embargo, se le adjudicó a J.I. Cohen por 1.103 quetzales la unidad. Calcule usted el monto de la sobrevaloración. Para finales del gobierno de Álvaro Colom, ya los contratos signados para beneficiar a la farmacéutica vinculada con Gustavo Alejos, J.I. Cohen, superaban los 346.6 millones de quetzales. Estos comprometerían al próximo gobierno, en especial al ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Solo en el gobierno de la UNE, J.I. Cohen ganó más de 2.940 adjudicaciones en contratos que superaron los 485.9 millones de quetzales según el portal de Guatecompras. El 30 de noviembre se publica la licitación de contrato abierto 6-2011 por más de 400 millones de quetzales para ofertar más de 150 medicamentos para la diabetes, el asma, el cáncer, el SIDA y trasplantes renales, entre otros, y para abastecer a los hospitales nacionales. Es por estos años cuando finalmente la farmacéutica J.I. Cohen y su máximo representante, Irving Cohen, se separan definitivamente de Gustavo Alejos y en campos pagados y públicamente aseguran no tener ningún tipo de sociedad ni relación con Alejos. El jefe de la cartera del Tesoro, Pavel Centeno, ya no asistirá más al Congreso de la República. Para el año 2015 ya Gustavo Alejos comenzaba a perder poder y era un innombrable. La vicepresidenta, en una entrevista que nos consiguió, negó rotundamente su relación con él y hasta su propio hermano, que encabezaba la bancada del partido Todos, se distanció de Gustavo Alejos. Esto fue lo que nos dijeron en Informe Especial. Quiero contarle que con Gustavo Alejos, la última vez que me vi, yo soy una mujer de blanco y negro, no acepto el gris y no me gustan las personas grises. Y Gustavo Alejos es una persona que a veces dice muchas historias y no dice la verdad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero guardar la amistad hasta aquí y mientras yo esté en la vicepresidencia prefiero que no hablemos. Y eso puede ser hace casi 2 años. Yo creo que él se tenía que defender porque le estábamos sacando por corrupción. Entonces, cuando usted toca un interés o cuando usted toca a algún corrupto, pues se tiene que defender. La relación con mi hermano sigue siendo relación de hermanos.
en donde indiscutiblemente nosotros somos una familia muy unida y yo particularmente espero seguir teniendo mucha unidad, porque las familias no pueden estarse destruyendo entre ellas mismas. Martes 27 de octubre, 6 de la mañana, un día que todos los guatemaltecos recordaremos, la caída de Gustavo Alejos. 11 capturas, 31 allanamientos. Cayó una de las redes más corruptas del Seguro Social en la compra de medicamentos. Funcionarios públicos, proveedores, agentes que otorgaban comisiones a médicos del DIGS. Se descubrió el gran entramado que durante años dirigió Gustavo Alejos y la caída comenzó. Él huyó de un gimnasio de carretera a El Salvador a horas de la mañana y desapareció con rumbo desconocido. Hoy es uno de los prófugos de alta peligrosidad más buscada en la Interpol por 190 países del mundo. Gustavo Alejos y su imperio han caído. En mayo pasado, una investigación del ICS reveló un fraude millonario en la adjudicación de un contrato de medicinas para enfermos renales. Por este proceso está en prisión el entonces presidente de la institución, el militar Juan de Dios Rodríguez, así como Julio Suárez, expresidente del Banco de Guatemala. Ahora, en un caso más amplio, el Ministerio Público presentó 46 de los 150 audios en los que se escuchan las negociaciones de Alejos, con la finalidad de obtener beneficios por contratos de adquisiciones en el ICS. Uno de los audios presentados muestra una plática entre Juan Pablo Murayes Morán y Alejos. Murayes le pregunta en el audio si está pactada la adquisición de un medicamento, solicitándole que sea otorgado. Murayes es sobrino de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del ICS. Los cabecillas, según han determinado las investigaciones en esta banda de desfalco millonario al Seguro Social, son Alejandro Enríquez Toledo, Juan Pablo Murayes y Gustavo Alejos Cámpara, quienes cumplían la función de operadores y proveedores. Más de 15 años tras los pasos de Gustavo Alejos, el gran negociador, el poder tras el trono, el multimillonario que dice haber acumulado una fortuna de más de 180 millones. Hoy, uno de los prófugos declarados en rebeldía por Interpol y buscado en 190 países. Uno de los grandes gestores de la corrupción en el sistema de salud, corrupción en medicamentos al más alto nivel. No aparece. Su rumbo fue desconocido. Sin embargo, 5 de sus cuentas han sido embargadas. Algunas se encontraban a cero y otras reportaron 123,000 quetzales, más otra de $7,000. De sus yates, de sus casas, de sus oficinas, como la que nos encontramos, están vacías, no queda rastro. Su fortuna parece haberse esfumado e incluso se dice que ya vendió muchísimos de sus bienes. La captura de Gustavo Alejos es un reto para la justicia guatemalteca y muestra un paso firme a favor de la transparencia y en contra de la impunidad de aquellos que han lucrado con el Estado. Guatemala ha cambiado. Nosotros hemos despertado y no permitiremos nunca jamás estos abusos. En el siguiente programa vamos a ir tras los pasos de la inmensa fortuna de Alejos. Quédese conmigo. Usted verá de cerca este sistema de corrupción que le permitió vivir a cuerpo de rey. Soy Silvia Jerez en Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca Canal Antigua. La semana pasada vimos cómo Gustavo Alejos llevó a J.I. Cohen a convertirse en la mayor proveedora de medicamentos del Estado. Su astucia política, aunada a una red de corrupción, sirvió para garantizar negocios a la farmacéutica a lo largo de más de 14 años. Presiones políticas, financiamiento a candidatos presidenciales, son algunos de los señalamientos que pesan sobre Gustavo Alejos, además de haber realizado desfalcos en el Seguro Social e instituciones de salud del Estado de Guatemala. Lo que se pretende, digo, es hacer un estudio
de cómo ha sido la relación del dinero y la política en Guatemala. Financiar candidatos a la presidencia como Álvaro Colom, Sandra Torres, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti e inclusive Alejandro Sinibaldi, Manuel Valdizón, ha sido uno de los puntos medulares para convertirse en uno de los más importantes contratistas de medicamentos para el Estado. Como el exsecretario privado de Álvaro Colom pudo llegar a ser uno de los hombres más ricos de Guatemala. Él dice que su fortuna sube a más de 180 millones de dólares, pero se calcula que es aún más grande. A su nombre o al nombre de Testaferros se cree que podrían estar más de 50 fincas. Propietario de Hidroeléctrica, el mayor exportador de cardamomo, propietarios de yates, jet, helicópteros, casas en Guatemala, en Miami, en los más bellos complejos turísticos. Se trata de Gustavo Alejos, el hombre que acumuló fortunas, el contratista más grande del estado de Guatemala en los medicamentos. Hoy el más perseguido por Interpol en 190 países del mundo. Quédese conmigo que continuamos con este especial tratando de conocer hasta dónde llegó la fortuna de Gustavo Alejos y de dónde provino su dinero. Soy Silvia Jerez en Informe Especial. Se investigó la existencia de un grupo organizado con el ánimo de obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicha agrupación estaba conformada por Alejandro Enrique Toledo Paz, Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Entre los medios de investigación que tiene el Ministerio Público hay 36 llamadas telefónicas donde claramente se escucha la relación del prófugo de la justicia Gustavo Alejos y Juan Pablo Muralles Durán, ambos empresarios farmacéuticos y operadores de la estructura. El ministro de Salud Pública, Mariano Rayo, denunció recientemente un contrato donde existen irregularidades por la contratación de 5.6 millones a la empresa Savia Pharma, que en el programa anterior usted habrá visto, visitamos y es propiedad de Gustavo Alejos. Esta compañía no tiene experiencia en medicamentos renales, ni mucho menos una sede formal. Al día de hoy ya se han emitido capturas sobre quienes pesan la gran responsabilidad de haber cometido grandes desfalcos en el ICSI, en el sistema de salud. Uno de ellos es el socio de Gustavo Alejos, Juan Pablo Muralles, de la farmacéutica Mederi. Además, se encuentra en prisión Alejandro Toledo, otro diligente de la red que fue exdirector del Hospital Roosevelt y ligado a la farmacéutica Farmaclínicas. Gustavo Alejos tenía su sede de trabajo en este edificio, en el área del penthouse que usted ve arriba. Además, tenía oficinas en la Roosevelt, en la zona 1, zona 10, y operaba en distintos puntos del país para controlar sus millonarios negocios. 150 escuchas telefónicas tiene el Ministerio Público para vincular a los 11 detenidos en el proceso de tráfico de influencias que vincula a autoridades del Seguro Social, empresarios y particulares. Personeros del ICS aseguran que el gran operador de esta red era Juan Pablo Muralles, un joven que llegó a acumular fortunas y millones en pocos meses. Él era quien cobraba hasta 500,000 quetzales a los farmacéuticos que quisieran incluir sus productos en el listado básico de medicamentos. Y esa comisión se la entregaba al expresidente de la Junta Directiva del ICS, Juan de Dios Rodríguez. Junto a él operaban Gustavo Alejos y su socio Alejandro Toledo.
Se confirma que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social colaboró con el Ministerio Público y la CICIG en el proceso de investigación sobre las negociaciones con medicamentos que de manera ilegal hicieron varios funcionarios del ICS y empresarios, incluido el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos. Durante la década del 2000, cuando Alejos fungía como un alto ejecutivo de J.I. Cohen, consigue los primeros contratos millonarios con sobrevaloraciones, pero sería hasta la llegada de Álvaro Colom a la presidencia, cuando él funge como secretario privado y desde acá acumula millones que son adjudicados en contratos a sus propias farmacéuticas que ya fundaba y adquiría para vender al Estado medicamentos sobrevalorados. Una red de corrupción se teje entonces alrededor del intocable y el todopoderoso Gustavo Alejos, que los lleva a hacer una fortuna pocas veces vista en Guatemala. Los lujos, los excesos y la excentricidad fueron parte de la vida de Gustavo. Antes de ser presidente, Otto Pérez Molina vivió en el residencial Bosques de las Luces de Carretera El Salvador. No obstante, al llegar a la presidencia, Gustavo Alejos le ofreció una hermosa residencia en Vista Hermosa que recién había remodelado con todo tipo de lujos. Esta argucia pareciera haber garantizado a Alejos no solo su cercanía con el mandatario, sino también un vínculo directo para continuar con su negocio de venta de medicamentos al Estado. Ahora ya Alejos con sus propias casas farmacéuticas y distribuidoras. No obstante, fue la vicemandataria Roxana Valdetti quien truncó sus planes y se enraizó también en el negocio de los medicamentos. Según fuentes del Ministerio de Salud y del ICS, todo lo que se negociaba en estas dos instituciones iba bajo el visto bueno de Roxana Valdetti. Quiero contarle que con Gustavo Alejos, la última vez que me vi, yo soy una mujer de blanco y negro, no acepto el gris y no me gustan las personas grises. Y Gustavo Alejos es una persona que a veces dice muchas historias y no dice la verdad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero guardar la amistad hasta aquí y mientras yo esté en la vicepresidencia prefiero que no hablemos. Y eso puede ser hace casi 2 años. Yo creo que él se tenía que defender porque le estábamos sacando por corrupción. Entonces, cuando usted toca un interés o cuando usted toca a algún corrupto, pues se tiene que defender. En el año 2009, el nombre de Gustavo Alejos recorrería el mundo, luego de que Rodrigo Rosenberg graba un video que se presenta post-mortem, donde lo acusa a él, a Álvaro Colom y a Sandra Torres de ser los asesinos intelectuales de Don Khalil Musa. En este mismo tiempo surgen sindicaciones que jamás son comprobadas de Gustavo Alejos y la captura de los hermanos Valdés Pais, que se habría originado a causa de presiones de este jeque de los medicamentos que quería sacar del mercado a los hermanos Valdés Pais, que también eran proveedores muy antiguos del Estado en medicamentos. Las componendas, las traiciones y el poder que ejerce Gustavo Alejos en los más oscuros negocios y asesinatos estuvo presente por aquellos años en todos los medios de comunicación. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom con la ayuda de don Gustavo Alejos y del señor Gregorio Valdés. La razón de por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colom con la
consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Alejos. Sin embargo, el cambio de gobierno representó una gran oportunidad para Gustavo Alejos. El nuevo presidente, Otto Pérez Molina, necesitaba una residencia y muy pronto Gustavo Alejos remodeló su casa en zona 15, la llenó de lujos, hizo inclusive un área para guardaespaldas, le dio su casa. Allí comienza una cercanía con el exmandatario, pero también con la vicepresidenta Roxana Baldetti, con quien posteriormente harían grandes negocios y a quien le prestaría uno de sus jets. Es un secreto a voces que muchos de estos grupos sí se han beneficiado, han amasado grandes fortunas. Todos conocemos de las empresas que se han beneficiado de contratos con el Estado, de personas que aún ahorita están siendo señaladas por la Comisión Internacional contra la Impunidad y por el Ministerio Público, que sí, o sea, se han visto los cambios en su forma de vida, publicaciones de otros periódicos en donde también hay estudios sobre esas mismas personas y que sí exponencialmente han aumentado sus bienes. Dentro de los bienes que se suman al patrimonio de Gustavo Alejos se encuentran un Beach Jet y un Learjet. Ambos están valorados en más de 50 millones de quetzales. Eran las naves que utilizaría junto con un helicóptero para transportarse todos los días a sus diversas oficinas. Además de sus jets y aeronaves, Gustavo Alejos cuenta con un yate que se encontraba parqueado en Real Marina, en Río Dulce. Este perteneció a Roberto Arzú, el hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú. Fue comprado en varios millones de quetzales. No obstante, al día de hoy el yate ya no se encuentra. Se cree que fue sacado del país para venderlo. Lo mismo sucedió con las aeronaves. Cuando nos dirigimos al hangar de aeronáutica de la zona 13 a buscar las naves de Alejos, ya no se encontraban. Según los pilotos, ya han sido vendidas. Una de las naves preferidas de Gustavo Alejos era su helicóptero, que casualmente llevaba su nombre, TGAC, Gustavo Alejos Cámbara. Esas eran las iniciales de la nave donde muchísimos políticos viajaron, entre ellos Sandra Torres, Alejandro Sinibaldi y Roxana Baldetti. Él mismo reconoció prestar su helicóptero a Sandra Torres para que viajara por todo el país haciendo campaña política. Además de gozar de sus aeronaves y sus carros de lujos, Gustavo Alejos también se daba una vida de la buena. En Marina del Sur, muy cerca de la casa donde se ubica Roxana Baldetti, se encuentra otra de sus mansiones. Además, existe una casa en Miami que no aparece a su nombre, pero que es de su propiedad. Estos dos, se calculan, alcanzaron más de 30 millones de quetzales, solo en dos pequeños bienes, además de 50 fincas que se creen son de su propiedad y podrían estar a nombre de testaferros. La lujosa vivienda de fin de semana de Alejos, en una exclusiva área de descanso de Marina del Sur, también está valorada en 1.5 millones de dólares, mientras que en el sur de la Florida, Estados Unidos, cuenta con un lujoso apartamento valorado en aproximadamente 2 millones de dólares. De acuerdo con Alejos, todos sus bienes están declarados ante la Contraloría General de Cuentas y es así como entre negocios y activos su fortuna asciende a 180 millones de dólares. Aquí atrás mío se ubica Premier Campestre. Este es el lugar donde vivió Gustavo Alejos hasta el día que se fugó. Esta propiedad está valorada en más de 8 millones de quetzales. Tiene un helipuerto. Usted podrá verla por aire. Una mansión impresionante que forma otro de los grandes bienes de Alejos. Además, tiene varias hidroeléctricas por todo el país y es uno de los mayores productores de macadamia.
se ha dedicado en los últimos meses a comprar un sinfín de fincas. En el condominio Premier Campestre, Alejos es conocido por sus vecinos por llevar una vida que supera a los demás por mucho. La opulencia, la ostentosidad y el lujo forma parte de su vida. Se exhibe en vehículos último modelo y deportivos, aeronaves. Además, porta un llamativo séquito de guardaespaldas que le acompañan y donde nunca pasa desapercibido. Mientras que la finca en Jalapa, que asegura fue herencia de su madre, lo ha llevado a convertirse en uno de los principales exportadores de macadamia en Guatemala. Además, tiene otras extensiones de tierra por todo el país. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos, en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colón. En julio del 2015, la CICIG dijo lo que los periodistas de investigación veníamos diciendo desde hace más de 15 años. Gustavo Alejo era uno de los grandes financistas de las campañas políticas que obtenía favores y contratos con el Estado a cambio del dinero que daba a los candidatos. El informe de la CICIG fue contundente al evidenciar que narcotraficantes, familiares y empresarios financiaban las campañas políticas con el único fin de percibir beneficios económicos para quien resultara electo. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos, en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colón. En el caso de Gustavo Alejos y el financiamiento que dio a la UNE, Iván Velázquez, comisionado de CICIG, fue muy claro en enfatizar. Un ejemplo paradigmático es el del señor Gustavo Alejos, quien fue un recaudador que se enriquece y construye redes con el gobierno de Colón. Él, desde su posición, fue facilitador de negocios propios y ajenos, influyó en el nombramiento de funcionarios y las empresas vinculadas a él fueron beneficiadas. Lo que es cierto es que con la llegada de Álvaro Colom a la presidencia y Gustavo Alejos como su secretario privado, una red de poder se creó a su alrededor. Basta mencionar, por ejemplo, los nombres de Luis Alfredo Alejos, que en un inicio fungió como financiero de la campaña de la UNE en el año 2007 y posteriormente llegó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Su hermano Roberto Alejos llegó a presidir el Congreso de la República y en el INDER Gustavo también movió algunas piezas claves como lo fue Alberto Cohen. En esta época se aprobaron muchísimos proyectos hidroeléctricos que dieron los permisos para que tanto Alejos como Cohen pudieran hacer sus propias hidroeléctricas. Además, se entretejió una red de farmacéuticas del propio Alejos que venderían millones de medicamentos sobrevalorados al Estado de Guatemala. La academia argumenta lo perjudicial que es para el orden social y político que las mismas personas y grupos que concentran poder económico concentren también poder político.
El día de hoy, la investigación de CICIG y el Ministerio Público evidencian de dónde provino la fortuna de Gustavo Alejos. Es obvio, de la sobrevaloración, la corrupción en la venta de medicamentos al Estado de Guatemala. Gustavo Alejos es acusado junto con otros 11 individuos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Para detenerle, el Ministerio Público realizó 32 operativos en Mixco, Fraijanes y varias zonas de la capital. Para evitar la fuga del país de Gustavo Alejos, se dieron avisos a migración. Sus aeronaves fueron inmovilizadas. 190 países tienen orden de la Interpol, pues Alejos ha sido declarado un prófugo en rebeldía. Sus cuentas han sido embargadas y algunas fuentes de investigación del Ministerio Público sostienen que aún se encuentra en territorio nacional. Adicionalmente, sus cuentas bancarias fueron congeladas tanto en Guatemala como fuera de sus fronteras. Alejos tenía 5 cuentas bancarias a su nombre en el sistema financiero, 2 con saldo de 0, las otras 2 restantes sumaban 123,000 quetzales y otra en dólares con 7,355 dólares americanos. La fortuna de Gustavo Alejos ha llegado a su fin. La suerte está echada. Él deberá afrontar a los tribunales de justicia. Y ahorita lo que se espera es que él se entregue o bien las fuerzas nacionales o internacionales lo logren capturar. Su juicio es simple y sencillamente un hecho. Tarde o temprano, Gustavo Alejos caerá y su imperio parece haber llegado a un final. Para agilizar la orden de captura de Alejos, se ha considerado ofrecer una recompensa de 150,000 quetzales a quien dé información de su paradero. Según las investigaciones del Ministerio Público, Alejos era el líder de la estructura denominada Negociantes de la Salud. Su negocio era simple: comprar la medicina a nivel internacional con precios bajos y venderla sobrevalorada al Estado guatemalteco. Muchos negocios, no solo con el Estado, o sea, esas personas que se han beneficiado y han amasado grandes fortunas, han hecho no solo negocios con el Estado, sino también desde la iniciativa privada. O sea, el tema de la Big Pharma, de las grandes farmacéuticas, las multinacionales, todas esas relaciones que existen y de cómo el tema económico alrededor de los medicamentos ha beneficiado a pocas personas y a pocas empresas en el mundo. Entonces sí hay una gran relación en cómo estas personas se benefician. Gustavo Alejos es una muestra que la nueva Guatemala ya ha nacido. Los intocables están cayendo uno por uno. Fueron más de 14 años de impunidad, de acumular fortunas a costillas de los pobres, de los olvidados, de los enfermos e inclusive de los muertos. Gustavo Alejos, el gran contratista del Estado, el corruptor de corruptos, ha caído. Y hoy día se espera su captura, la inmovilización de sus bienes y el decomiso de toda aquella fortuna que él hizo durante décadas. Los ciudadanos han jugado un rol especial para que todas estas redes de poder comiencen a caer. Si usted sabe del paradero de Gustavo Alejos, denúncielo. Es nuestra obligación hacer que la justicia sea pronta de inmediata y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ahora que arrancará un nuevo gobierno, es una gran oportunidad para que Guatemala limpie la mesa de contratistas corruptos y de funcionarios que se corrompen. La gran lección es: nadie es superior a la ley. Guatemala se encuentra en esta fase nueva, en una primavera de las rosas blancas, donde parece que lo imposible se ha hecho posible. Gustavo Alejos ha caído. Yo soy Silvia Jereda en Informe Especial, el primer programa de investigación en la televisión guatemalteca. Lo invito a que me siga la próxima semana con más investigaciones. Me puede seguir en Twitter, Jereda, Facebook Silvia Jereda Valenzuela y todos los programas online www.canalantigua.tv.